Mi hermano me llamó a las 2 de la mañana. Sollozando como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Y en medio de su llanto ahogado me suplicó que criara a su hijo de 2 años porque su matrimonio se estaba desangrando en una crisis familiar que él mismo había provocado con sus infidelidades. Yo. Óscar. El hijo gay que nunca se atrevió a salir del armario en nuestra familia de Tarragona. Sentí que el universo me escupía en la cara. ¿Cómo podía negarme si el niño era lo único puro en esa casa de mentiras? Pero lo que no sabía era que aceptar significaba enterrar más profundo mi amor por Alejandro. Mi compañero de vida. Y fingir ser el tío perfecto mientras mi alma se pudría en silencio. Creía que mi vida en Tarragona era un equilibrio precario. Como caminar por el rompeolas de la playa del Miracle en una noche de levante. Donde un paso en falso te lanza al mar embravecido. Tenía 32 años. Un trabajo estable como profesor de historia en el Institut Tarragona. Y una casa modesta en el barrio del Serrallo. Con vistas al puerto donde los barcos pesqueros se mecían como recuerdos olvidados. Pero todo eso era una fachada. Detrás de las paredes encaladas. Compartía mi cama con Alejandro. Un artista gráfico de 35 años que había llegado de Barcelona huyendo de sus propios demonios. Una familia que lo había echado por ser demasiado sensible. Que en su código significaba demasiado marica. Nosotros éramos eso, dos hombres que se amaban en las sombras. Robándonos besos en los callejones estrechos del casco antiguo. Donde el aroma a sal y a paella se mezclaba con el miedo constante a ser vistos. Alejandro era mi ancla. Con su pelo negro revuelto y esos ojos verdes que parecían capturar la luz del Mediterráneo al amanecer. Me hacía creer que valía la pena el riesgo. Nos conocimos hace 5 años en una manifestación del Orgullo en Barcelona. Yo había ido solo. Con el corazón latiendo como un tambor de correfoc. Y él estaba allí pintando un mural efímero sobre la pared de un bar. Si el amor es pecado, que me condenen eternamente. Me dijo mientras trazaba las letras con spray rojo. Aquella noche. En su piso desordenado lleno de lienzos y botellas de vino de Priorat. Me abrió el cuerpo y el alma. Pero Tarragona no era Barcelona. Aquí. En esta ciudad de raíces catalanas profundas. Donde la familia es sagrada como la Mare de Déu de la Roca. Ser gay era un secreto que se guardaba como un tumor, no se menciona. No se cura. Solo se deja crecer hasta que te mata por dentro. Mi familia era el nudo que me asfixiaba. Mi hermano mayor. Javier. 10 años mayor que yo. Era el hijo perfecto, casado con Marta. Una mujer devota de la parroquia de San Pau. Con un trabajo en la refinería de la costa y una casa en la Sénia que olía a domingos de fideuà y rosarios. Ellos tenían a Pau. El niño de 2 años. Un torbellino de rizos rubios y risas que me derretía el corazón cada vez que lo veía. Javier siempre me había tratado como al hermano menor, débil. El que estudiaba libros en vez de jugar al fútbol en las Ramblas. El que no tenía mujer ni hijos a los 30. Óscar. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? No puedes vivir solo para siempre. Me espetaba en las cenas familiares. Con esa media sonrisa que ocultaba su desprecio por mi soltería anormal. Nunca le conté nada. Ni a él. Ni a mis padres. Que vivían en un piso viejo en el Eixample tarraconense. Aferrados a su rutina de misa y mercado. El miedo era un veneno lento, ¿y si me miraban como a un monstruo? ¿Y si perdía a Pau? ¿El sobrino que era mi luz en la oscuridad? Aquella noche del llamado. El teléfono vibró sobre la mesilla como un presagio. Alejandro dormía a mi lado. Su pecho subiendo y bajando en un ritmo que me calmaba. Miré la pantalla, Javier. Contesté con la voz ronca de quien ha sido arrancado del sueño. Óscar.
Por Dios. Óscar. Gimoteó. Su voz era un torrente roto, entrecortado por hipos que no reconocía en mi hermano. El hombre de hierro que cargaba sacos de harina en la refinería sin quejarse. Marta se ha ido. Ha cogido a Paui. No. Espera. Pau está conmigo. Pero ella dice que no aguanta más. Mis errores. Óscar. Mis putas mentiras. La he engañado. Lo sabe todo. Si no la paro. Se lleva al crío y me deja solo. Las palabras salían como balas, infidelidades con una compañera de trabajo. Noches en moteles de la costa. Promesas rotas. Marta. ¿La Santa Marta? Había explotado. Necesito que vengas. Mañana. Cuida de Pau mientras arreglo esto. No tengo a nadie más. Por favor. Hermano. Colgué con el estómago revuelto. Alejandro se removió. Su mano buscando la mía en la oscuridad. ¿Qué pasa? Murmuró. Le conté, omitiendo el pánico que me atenazaba. A la mañana siguiente. Conduje hasta la Senia con el sol de diciembre tiñendo de oro los viñedos del Priorat. Pau corrió hacia mí con los brazos abiertos. Su olor a talco y leche materna envolviéndome como un bálsamo. Javier estaba hecho un guiñapo, ojeras como surcos en un campo seco. La camisa arrugada pegada al cuerpo sudoroso. Gracias. Óscar. Solo unos días. Marta volverá. Lo sé. Es la madre de mi hijo. Lo abracé torpemente, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. En ese momento, juré que lo haría. Por Pau. Por la familia que, a pesar de todo, era mi sangre. Los primeros días fueron un torbellino de pañales y cuentos antes de dormir. Pau se acurrucaba en mi regazo mientras le leía sobre castillos medievales de Tarragona. Sus deditos gordos señalando las ilustraciones. Tío Óscar. ¿Por qué no tienes niños? Me preguntó una tarde. Con esa inocencia que corta como un cuchillo. Porque el tío Óscar ama de otra manera. Respondí, tragándome las lágrimas. Alejandro venía de visita por las tardes. Disfrazado de amigo del tío. Jugaba con Pau en el jardín, construyendo torres de bloques que se derrumbaban en risas. Pero sus ojos me decían, esto te está matando. Y tenía razón. Cada noche, cuando Pau dormía, me escapaba a la cocina y marcaba el número de Alejandro. Susurrando, te echo de menos mientras Javier roncaba en el sofá. Ebrio de vino y remordimientos. La presión crecía como la marea en la playa de la Rabasada. Javier empezó a abrirse, contándome detalles sórdidos de su matrimonio, como Marta lo había perdonado una vez. Como el sexo se había convertido en obligación. Como él buscaba en otras lo que ya no encontraba en casa. Tú no entiendes. Óscar. Eres soltero. Libre. Pero un hombre necesita una mujer. Una familia de verdad. Sus palabras eran puñales. ¿De verdad? ¿Y si le dijera que mi libertad era una jaula? Que amaba a un hombre con cada fibra de mi ser. Que Alejandro era mi hogar. No una casa llena de secretos. Pero callé. Siempre callaba. Por Pau. Que me besaba la mejilla cada mañana. Por Javier.
Que me necesitaba como nunca. La VKCH se acumulaba en mi pecho, risas fingidas durante el día. Lágrimas ahogadas por la noche. Me sentía como un traidor a mí mismo. Sacrificando mi verdad por una familia que ni siquiera me conocía. Una semana después. El teléfono sonó de nuevo. Era Marta. Óscar. ¿Está bien, Pau? Javier me ha contado todo. No sé si volver. Pero gracias por cuidarlo. Su voz era un hilo frágil. Como las redes de los pescadores en el puerto. Es un placer. Marta. Es mi familia. Colgué y miré a Pau, que jugaba con un coche de plástico en el suelo. En ese instante, el peso me aplastó. ¿Hasta cuándo podía seguir fingiendo? Alejandro me lo dijo esa noche. Cuando nos vimos a hurtadillas en un bar del puerto, esto no es vida. Óscar. Estás dejando que te coman vivo. Lo besé con desesperación, saboreando el salitre en sus labios. Pero el sabor era amargo. La de Enen era insoportable, cada mirada de Javier. Cada pregunta inocente de Pau. Era un recordatorio de lo que ocultaba. Y entonces llegó el turning point que lo cambió todo. Era un sábado por la mañana. El aire de la Senia cargado del aroma a romero y tierra húmeda después de una lluvia ligera. Pau y yo estábamos en el jardín. Él persiguiendo mariposas con una red de juguete que Javier le había comprado en el mercado de Reus. Yo me sentaba en el banco de madera astillada, fingiendo leer un libro de historia romana mientras mi mente divagaba hacia Alejandro. Habíamos quedado esa tarde en la playa de Altafulla, un picnic discreto. Un rato robado para ser nosotros mismos. Solo una hora. Le había dicho por mensaje. ¿Te necesito? Su respuesta fue un emoji de corazón. Pero sabía que dolía, él entendía el sacrificio. Pero el resentimiento crecía como maleza en un campo descuidado. Javier salió de la casa con una cerveza en la mano. Aunque eran las 11. Buenos días. Campeón. Le dijo a Pau, revolviéndole el pelo. Luego se sentó a mi lado, exhalando un aliento rancio a tabaco y arrepentimiento. Óscar. No sé cómo agradecerte esto. Marta llamó anoche. Dice que necesita tiempo. Pero Pau. Pau te adora. Eres como un padre para él. Sus palabras me golpearon como una ola inesperada. ¿Un padre? La ironía era cruel. Yo. Que nunca podría tener un hijo biológico sin romperme el alma. Que soñaba con adoptar con Alejandro algún día. Pero en un mundo que nos veía como aberraciones. Es mi sobrino. Javier. Lo haría 1000 veces. Él asintió. Pero sus ojos se nublaron. ¿Sabes? A veces pienso que si yo fuera como tú. Soltero. Sin ataduras. No habría jodido tanto mi vida. Reí por cortesía. Pero el nudo en mi garganta se apretó. Entonces, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Lo sacó, frunciendo el ceño al ver el nombre, Alejandro. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Alejandro nunca llamaba a Javier, solo mensajes neutros sobre cosas del trabajo. Pero allí estaba. La pantalla iluminada con su nombre. Javier contestó. Confundido. ¿Alejandro? Sí. Soy Javier. ¿Qué pasa?
Escuché la voz de Alejandro al otro lado. Amortiguada pero clara, perdona. Javier. Es que Óscar me pidió que te llamara. Dice que se le olvidó decirte que vendrá a recogernos para ir al parque con Pau. ¿Estáis listos? Era una excusa improvisada. Alejandro había olvidado que yo no le había contado a Javier sobre nuestro plan, de la playa. Javier me miró. Interrogante. Sí. Claro. Óscar está aquí. ¿Vienes tú también? Genial. Pau se alegrará. Colgó y me dio una palmada en la espalda. Tu amigo el artista. Buen tipo. ¿Desde cuándo lo conoces tanto? El pánico me invadió como el viento de Mistral. Un par de años. Colabora en el instituto. Talleres de dibujo. Mentira tras mentira. Cada una más pesada que la anterior. Pero Javier no parecía sospechoso, solo cansado. Me alegro por ti. Hermano. Al menos tienes amigos de verdad. Yo. Yo solo tengo deudas y un divorcio a la vista. Pau corrió hacia nosotros. Jadeante. Tío Oscar. Mira. Una mariposa. La levantó en su red. Las alas aleteando débilmente. En ese momento, el mundo se inclinó. La mariposa escapó, volando libre hacia el cielo azul. Y yo deseé ser ella, lejos de las redes invisibles que me ataban. Alejandro llegó media hora después en su viejo Seat Ibiza. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bajó del coche con una mochila llena de juguetes y un termo de café. Hola. Pau. ¿Listo para la aventura? El niño chilló de alegría, abrazando sus piernas. Javier los observó, asintiendo. Gracias por venir. Alejandro. Óscar me ha salvado el culo estos días. Alejandro me lanzó una mirada fugaz, cargada de disculpa y deseo reprimido. Subimos al coche, Javier y Pau atrás. Nosotros delante. El trayecto a la playa de Altafulla fue un suplicio. Javier charlaba sobre fútbol. El Tarragona contra el Español. Mientras yo aferraba el volante. Sintiendo la mano de Alejandro rozar mi rodilla en secreto. Cada toque era fuego, cada silencio. Una grieta en mi armadura. Llegamos al aparcamiento polvoriento. El mar rugiendo a lo lejos como un animal herido. Extendimos una manta bajo los pinos. Sacamos bocadillos de butifarra y tomate que Alejandro había preparado. Pau correteaba por la arena, recogiendo conchas. Mientras Javier se tumbaba con los ojos cerrados. Esto es lo que necesitaba. Normalidad. Alejandro y yo nos sentamos un poco apartados. Fingiendo hablar de trabajo. Lo siento por la llamada. Susurró. Pensé que era parte del plan. Le apreté la mano bajo la manta. No pasa nada. Pero Javier. Está roto. Y yo me estoy rompiendo con él. Alejandro suspiró. Su aliento cálido contra mi oreja. Óscar. Esto no puede seguir. Me amas. ¿Verdad? Entonces. Díselo. O déjame ir antes de que nos destruyamos. Sus palabras fueron el detonante. Miré a Javier. Dormitando con Pau acurrucado en su pecho. Y sentí la bilis subir. ¿Decírselo? ¿Ahora?
Cuando él dependía de mí. El sol caía a plomo, quemando mi piel, reflejando el caos en mi interior. Regresamos a la Xenia en silencio. El coche cargado de tensión no dicha. Alejandro se despidió con un abrazo fraternal. Pero sus ojos gritaban traición. Esa noche, mientras Pau dormía, Javier y yo nos sentamos en la cocina con una botella de garnacha. Óscar. ¿Estás bien? Pareces ausente. Bebí un sorbo. El vino amargo como mi secreto. Solo cansado. Pienso en ti. En Marta. En lo que has perdido. Él negó con la cabeza. No lo he perdido todo. Tengo a Pau. ¿Y a ti? Me abrazó entonces. Un abrazo de hermanos que duró demasiado. Su cuerpo pesado contra el mío. Eres lo mejor que tengo. Óscar. No sé qué haría sin ti. Al día siguiente. El Turning Point estalló como una tormenta de verano en el delta del Ebro. Marta regresó inesperadamente. Con maletas en mano y ojos hinchados. Necesito ver a Pau. Dijo. Ignorándome al principio. Javier la recibió con brazos abiertos. Pero ella se apartó. No. Javier. Esto no se arregla con abrazos. He hablado con el abogado. Quiero la custodia compartida. Pero. Óscar. ¿Puedo hablar contigo? Me llevó al jardín. Su voz un susurro afilado. Sé lo de Alejandro. Lo vi en tus fotos del móvil la semana pasada. Cuando cargaste aquí. Él y tú. No sois solo amigos. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Había dejado mi teléfono en la cocina. Desbloqueado. Fotos nuestras, un beso en la playa de noche. Abrazos en la cama. Marta. Por favor. Ella levantó la mano. No juzgo. Pero Javier lo descubrirá. Y cuando lo haga, todo se irá al infierno. Por Pau. Óscar. Piensa en Pau. El secreto se filtró como aceite en agua. Javier entró en ese momento. Pálido. ¿Qué descubro yo? Marta lo miró. Luego a mí. Y el silencio fue el verdugo. Tu hermano. Ama a hombres. A Alejandro. Javier se giró hacia mí. Los ojos desorbitados como si le hubiera apuñalado. ¿Qué coño es esto? ¿Es verdad? Mi voz salió en un hilo, sí. Javier. Lo siento. Te lo iba a decir. Algún día. El grito que soltó fue primal. Un aullido de traición que despertó a Pau. Eres un maricón. En mi casa. Con mi hijo. Fuera. Lárgate de aquí. Me empujó. Sus manos temblando de rabia y asco. Pau lloraba en el umbral. Confundido. Y yo corrí hacia él. Pero Javier me bloqueó. No lo toques. ¿Qué le has hecho a mi familia? Caí de rodillas en el jardín. El barro manchando mis pantalones. El dolor como un hierro candente en el pecho. Alejandro llegó minutos después. Alertado por mi mensaje desesperado, todo explotó. Ven. Me sacó de allí.
arrastrándome al coche mientras Javier gritaba improperios desde la puerta. En el trayecto de vuelta a Tarragona. No dije nada. Solo lloré. Un llanto seco. Roto. Que me dejó hueco. El dolor se convirtió en entumecimiento. Como si mi alma se hubiera congelado en el viento de la costa. Alejandro me llevó a casa. Me metió en la cama. Pero yo no sentía nada. Solo el eco de las palabras de Javier, maricón. El fondo del pozo era oscuro. Y yo estaba solo allí. Preguntándome si valía la pena seguir respirando. Los días siguientes fueron un borrón de gris. Como el cielo encapotado sobre la Costa Brava en invierno. Me encerré en mi piso del Serrallo. Las persianas bajadas para bloquear la luz implacable del Mediterráneo que se colaba por las rendijas como un recordatorio cruel de la vida que continuaba afuera. Alejandro intentaba sacarme del agujero, café fuerte por la mañana. Paseos forzados por el puerto donde los pescadores descargaban redes llenas de sardinas plateadas. Incluso intentos de sexo que yo rechazaba con un no puedo ahogado. Óscar. Mírame. Me suplicaba. Su rostro demacrado por noches en vela. No eres el villano aquí. Javier es el que falló. No tú. Pero sus palabras rebotaban en las paredes de mi mente como ecos en una cueva vacía. El rechazo de mi hermano no era solo palabras, era la amputación de una extremidad. El corte de lazos que creía irrompibles. No dormía. En su lugar. Revivía la escena una y otra vez, la cara de Javier contorsionada en asco. Los sollozos de Pau llamándome tío Óscar mientras me iba. Intenté llamarlo. Mensajes suplicantes, por favor. Hablemos. Pau no tiene la culpa. Silencio. Marta. En un arrebato de piedad. Me escribió una vez, dale tiempo. Pero cuídate. Óscar. No dejes que te destruya. ¿Tiempo? El tiempo era mi enemigo, cada hora sin Pau era una eternidad de vacío. Volví al instituto como un autómata. Corrigiendo exámenes de alumnos que charlaban sobre el orgullo sin saber que su profesor era un esqueleto andante. Señor Óscar. ¿Está enfermo? Parece un fantasma. Me dijo una chica de 15 años. Con esa franqueza catalana que duele. Sonreí débilmente. Solo un resfriado. Nada grave. Alejandro era mi salvavidas. Pero incluso él empezaba a hundirse. Una noche. Mientras cenábamos calcots con romesco en la cocina, un intento patético de normalidad. Explotó. Basta. Óscar. ¿Vas a dejar que tu familia te convierta en esto? ¿En un hombre que ni se mira al espejo? Yo te amo. Joder. Pero no puedo verte desangrarte por gente que no te merece. Sus palabras fueron un latigazo. Me levanté. La silla cayendo con estrépito. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que olvide a Pau? ¿Que les diga, que os jodáis, y siga como si nada? Son mi sangre. Él se acercó. Su aliento a ajo y vino. Tu sangre es la que te está matando. Y la mía. La mía se está agotando. Nos besamos entonces. Un beso feroz. Desesperado. Que sabía a sal de lágrimas y a promesas rotas. Pero al amanecer. El entumecimiento persistía. Era como si mi corazón se hubiera convertido en piedra. Fría e inamovible. La ciudad de Tarragona conspiraba contra mí. Pasaba por el anfiteatro romano.
donde los gladiadores luchaban por su vida. Y me preguntaba si yo era uno de ellos, herido de muerte. Esperando el pulgar abajo del emperador. Llamadas ignoradas de mis padres y ¿qué ha pasado con Javier? No responde. Vecinos del Serrallo que chismorreaban sobre el profesor soltero que vive con un artista. El rumor se extendía como el siroco. Caliente y asfixiante. Intenté ver a Pau a escondidas, una tarde. Estacioné cerca de la escuela infantil en la Senia. Oculto tras un ciprés. Lo vi salir. De la mano de Marta. Su mochila de dinosaurios rebotando en su espalda. Corrí hacia él. Pero ella me detuvo. No. Óscar. Javier no quiere. Dice que eres una mala influencia. Las palabras me atravesaron. ¿Mala influencia? Yo. Que le había cambiado pañales. Que le cantaban nanas en catalán sobre la diada de Sant Jordi. El clímax se gestó en una noche de tormenta. Cuando el levante azotaba las persianas como un amante rechazado. Javier llamó. No lo esperaba, mi teléfono era un cementerio de llamadas perdidas. Contesté con la voz quebrada. Óscar. Su tono era neutro. Sin rabia. Lo que era peor. Necesito verte. Por Pau. ¿Mañana? En el puerto. ¿A las 8? Alejandro quiso venir. Pero lo disuadí. Esto es mío. Conduje bajo la lluvia. Los limpias vidrios luchando contra el diluvio. Mi corazón latiendo como el trueno. El puerto estaba desierto. Solo el faro de la Sabinosa parpadeando como un ojo acusador. Javier esperaba junto a los barcos. Envuelto en un impermeable. Fumando un cigarrillo que la lluvia extinguía una y otra vez. Gracias por venir. Dijo. Sin mirarme. Encendió otro cigarro. El humo mezclándose con la niebla. No podía seguir así. Pau pregunta por ti cada día. ¿Dónde tío Óscar? Me está matando. Me acerqué. El agua calando mis zapatos. Javier. Lo siento. No quise herirte. Pero es quien soy. Amo a Alejandro. Lo amo como tú amas a Marta. Él se giró entonces. Los ojos rojos no de ira. Sino de algo peor, dolor crudo. Desnudo. Eres mi hermano. Coño. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pensabas que te echaría como a un perro? Lágrimas surcaban su rostro. Mezclándose con la lluvia. Sí. Admití. Pensaba que me odiarías. Como me odias ahora. Él negó con vehemencia. No te odio. Me odio a mí. Por mis mentiras. Por fallarle a Marta. Por no verte sufriendo solo. Tú. Tú has sido fuerte. Yo soy el débil. Hablamos durante horas. Bajo el aguacero. Las palabras saliendo como purga. Le conté todo, el miedo en las cenas familiares. Los besos robados con Alejandro. El sueño de una vida abierta. Él confesó sus infidelidades como penitencia. El vacío que lo llevó a traicionar. Somos un desastre. Óscar. Pero familia. Pau te necesita. Yo te necesito. El clímax no fue un grito,
Fue un abrazo empapado. ¿Torpe? Donde por primera vez sentí su cuerpo no como barrera, sino como puente. Perdóname, murmuró. Perdóname por no ser el hermano que mereces. Y yo. Con la voz rota, solo quiero ser yo. Con vosotros. No resolvimos nada esa noche, el dolor no se borra con lluvia. Pero algo se rompió, el silencio que nos había envenenado. De vuelta en casa. Alejandro me esperaba despierto. El piso iluminado por velas que olían a jazmín del jardín. Sobreviví. Dije, quitándome la ropa mojada. Él me envolvió en una toalla. Sus manos temblando. Eres más fuerte de lo que crees. Nos amamos esa noche. Lento. Profundo. Reclamando el espacio que el secreto nos había robado. Pero el camino no terminaba allí, el Uka Trao apenas comenzaba. Con sus precios y sus curaciones inciertas. La reconciliación con Javier no fue un final feliz de película catalana. De esas que proyectan en el Festival de Sitges con aplausos y lágrimas colectivas. Fue un armisticio frágil. Como las treguas en las procesiones de Semana Santa. Donde la Virgen avanza entre incienso y murmullos. Pero el resentimiento late debajo. Los días siguientes. Él empezó a traer a Pau a mi piso en el Serrallo. Visitas cortas al principio, una hora jugando con bloques de construcción en el salón. Mientras Javier esperaba en la cocina. Bebiendo café solo y evitando mis ojos. Mira. Pau. El tío Oscar tiene un barco de juguete como los del puerto. Decía. Su voz forzada en alegría. El niño no entendía nada, para él. Yo era el mismo, el que le hacía cosquillas hasta que estallaba en carcajadas. El que le contaba historias de los romanos que construyeron el acueducto de Les Ferreres. Pero el precio se cobraba en las grietas. Javier estaba cambiado, más delgado. Con una sombra de barba que no se afeitaba. Los ojos hundidos como si el divorcio lo hubiera excavado por dentro. Marta había iniciado los papeles, compartían la custodia provisional. Pero las noches de Pau alternaban entre la Senia y un piso temporal que ella alquiló en Torredembarra. No sé si podré pagarlo. Me confesó Javier una tarde. Mientras Pau dormía la siesta en mi sofá. La refinería recorta horas. Y con la pensión. Le ofrecí dinero, había ahorrado de mis clases particulares. Pero lo rechazó con orgullo herido. No soy un mendigo. Óscar. Solo. Cuida de él cuando puedas. Es lo único que me queda. En sus palabras. Oía el eco de su propia culpa. El hombre que había destruido su nido ahora dependía del hermano al que casi desecha. Alejandro navegaba el terreno minado con gracia felina. Pero yo veía las heridas. Venía menos, excusaba con trabajos freelance para agencias de Barcelona. No quiero forzar. Óscar. Tu familia es un campo de minas. Discutíamos en susurros, ¿y si Javier lo ve como amenaza? ¿Y si Pau crece pensando que somos raros? Él respondía con besos que sabían a frustración. Somos amor. Joder. No rarezas. Pero el duda se instalaba. Corrosiva como el salitre en las fachadas del casco antiguo. Una noche. Después de que Javier se llevara a Pau. Nos sentamos en la terraza con vistas al mar. Una botella de cava de Penedès entre nosotros. Quiero que conozcas a mis padres. Le dije de repente. Alejandro alzó las cejas. ¿Ahora? ¿Después de todo?
Asentí. Si voy a vivir auténtico. Que sea completo. ¿Mañana? La cena con mis padres fue un ritual tenso. En su piso de l'Eixample con olor a sopa de galets y fotos familiares en las paredes. Mamá. Con su delantal floreado. Sirvió el plato con manos temblorosas. Papá. Jubilado de la fábrica de cerámica. Gruñó un saludo a Alejandro, el amigo del trabajo. Conté la verdad entre el primer y segundo plato. Las palabras saliendo como un torrente, amo a Alejandro. Es mi pareja. Quiero que lo sepáis. Silencio. Mamá dejó caer la cuchara. El tintineo eterno. Papá se levantó. Rojo como el tomate de la ensalada. ¿Qué es esto? ¿Óscar? Una broma. Negué con la cabeza. Lágrimas quemando. No. Es mi vida. Alejandro tomó mi mano sobre la mesa. Un gesto de acero. Mamá fue la primera en romper, un sollozo ahogado. Luego brazos abiertos. Hijo. ¿Por qué no antes? Papá tardó más, se fue al balcón a fumar. Pero al volver. Murmuró, si te hace feliz. Bienvenido. Alejandro. No era aceptación plena. Pero era un paso. El precio, noches de insomnio para ellos. Preguntas sobre pecados y qué dirá la gente. Para mí. Una liberación a medias. Como quitarse una venda que deja la herida al aire. Javier pagaba su parte del precio en soledad. Lo vi derrumbarse una tarde en el bar de la Plaza de la Font. Donde nos encontramos por casualidad. Estaba solo. Rodeado de vasos vacíos. Contando historias a un camarero indiferente. Óscar. Balbuceó al verme. Siéntate. Necesito hablar. Pidió otra ronda. Marta se lleva a Pau a vivir con sus padres en Reus. Dice que Tarragona le trae malos recuerdos. Yo lo perdí todo por mi estupidez. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No de lluvia esta vez. Sino de hondo remordimiento. ¿Y tú? Con tú. Cosa. Pensé que eras débil. Pero eres el fuerte. Me salvaste. Hermano. Lo abracé allí. Entre el humo de cigarrillos y el jaleo de parroquianos. No está perdido todo. Javier. Reconstruimos. Por Pau. Él asintió. Pero sus ojos decían otra cosa, el hombre que había sido el pilar ahora era ruinas. Viviendo en la penitencia de sus errores. Alejandro y yo empezamos a curar en pequeños rituales. Paseos por la vía Augusta al atardecer. Donde los olivos centenarios susurraban secretos antiguos. Hablábamos de futuro, un piso más grande. Quizás en el barrio nuevo. Con espacio para Pau de visita. Adopción. Dijo él una noche. Trazando círculos en mi pecho. Un día. Seremos padres. De verdad. El sueño me aterrorizaba y excitaba, el mundo no era amable con hombres como nosotros. Pero en su abrazo. Creía posible. El Uca o Trao era esto, no victoria grandiosa. Sino parches en las heridas. Pasos torpes hacia la luz. Javier visitaba más. Trayendo a Pau con dibujos que Alejandro corregía con cariño. Mira.
Javier. Así se hace un dragón de verdad. Risas cautelosas. Miradas que se suavizaban. Pero el equilibrio era precario, una palabra maldicha. Y todo volvía a tambalearse. Una mañana de primavera. Mientras Pau y yo construíamos un castillo de arena en la playa del litoral. Javier se acercó con Marta. Ella sonreía. Tentativa. Óscar. Alejandro. Gracias. Por no rendiros. Nos abrazamos. El mar lamiendo nuestros pies como bendición. No era perfecto, las cicatrices quedaban. Recordatorios de lo que costó. Pero en ese momento. Sentí que empezaba a vivir, no como secreto. Sino como hombre entero. La curación no era lineal, era como el río Francolí serpenteando por las colinas de Tarragona. A veces calmado. Otras revuelto por lluvias inesperadas. Javier se mudó a un piso pequeño en el centro. Cerca del mercado cubierto. Donde el bullicio de vendedores de gambas y quesos de cabra lo distraía de las noches solitarias. Trabajaba turnos dobles en la refinería. Ahorrando para la pensión de Marta. Y en sus ratos libres. Empezó a ir a terapia, un terapeuta de la seguridad social que, milagrosamente, entendía de familias rotas y secretos enterrados. Me dijo que mi rabia contigo era proyección. Me confesó una noche. Mientras compartíamos una paella en mi casa. Con Pau devorando arroz con los dedos. Mi propia vergüenza por fallar como marido. Tú no elegiste ser. Como eres. Yo elegí joderlo todo. Asentí. Pasándole la jarra de sangría. Y yo elegí callar. Los dos pagamos. Marta. Por su parte. Florecía en Reus. Con un trabajo nuevo en una librería que olía a papel viejo y sueños posibles. Venía a Tarragona los fines de semana para las visitas compartidas. Y poco a poco, Alejandro y ella forjaron una alianza improbable, charlas sobre arte catalán. Recomendaciones de libros sobre identidades queer que ella leía en secreto. No es fácil para mí. Me admitió una vez. Mientras paseábamos por el parque de la ciudad. Crecer en una familia de curas y monjas. Pero verte feliz con él. Óscar. Me hace cuestionar todo. Su perdón era un bálsamo, no borraba el dolor de su matrimonio roto. Pero aliviaba el mío por haber sido el catalizador involuntario. Mis padres avanzaban a su ritmo catalán. Meticuloso y devoto. Mamá empezó a invitar a Alejandro a las comidas dominicales. Sirviéndole porciones extra de escudella como si alimentara a un yerno de verdad. Come. Phil. ¿Qué estás flaco? Le decía. Pellizcándole la mejilla. Papá era más reservado, gruñía aprobaciones durante las partidas de dominó. Pero una tarde. Solo él y yo en el balcón fumando un vicio que compartíamos en secreto. Soltó, tu madre y yo hablamos. No entendemos del todo. Pero te queremos. Y a ese chico. Parece decente. Lágrimas picaron mis ojos, era lo más cerca de una bendición que tendría. El precio para ellos, visitas a la parroquia donde el cura fruncía el ceño ante esas modernidades. Noches de rezos por el camino recto. Pero lo soportaban. Por amor filial. Ese hilo que no se rompe. Pau era el sol que todo lo iluminaba. A los 2 años y medio. Su mundo era simple, castillos de arena. Helados de turrón en la heladería de la Rambla Nova. Y el tío Oscar y tío Ale, como una unidad indivisible.
Lo llevábamos al acuario de la Costa Daurada, donde señalaba los peces payaso con grititos, igual que tú. Oscar. Colores bonitos. Javier reía. Pero yo veía el esfuerzo en su mandíbula tensa. Una vez. En el coche de regreso. Pau preguntó inocentemente, ¿por qué tío Oscar besa a tío Ale como papá besaba a mamá? Silencio sepulcral. Javier carraspeó, porque el amor es amor. Nano. Hay muchas formas. Alejandro me apretó la mano desde el asiento delantero. Un gesto de victoria silenciosa. El niño no insistió, para él. Era natural. Como el mar besando la arena. Mi propia curación era más íntima. Un desentrañar de capas como pelar una cebolla tierna de la huerta tarraconense. Volví a escribir, había abandonado mi diario durante la crisis. Garabateando páginas sobre el peso del secreto. El sabor de la libertad robada. Alejandro lo leía. Sus comentarios un bálsamo, esto es oro. Amor. Públicalo. Empecé terapia también. En un centro LB de Barcelona. Viajes en tren que me dejaban exhausto pero renovado. Has sobrevivido a la negación familiar, dijo la terapeuta. Una mujer de voz ronca como el mistral. Ahora, vive sin permiso. Sus palabras me impulsaron a lo grande, una manifestación en Tarragona por los derechos trans. Donde Alejandro y yo marchamos de la mano. Banderas arcoíris flameando al viento. Javier no vino. Pero mandó un mensaje, apoyo desde aquí. Cuidaos. El amor con Alejandro se profundizó. Como vino añejado en barricas de roble. Noches de sexo lento en la cama con sábanas de lino. Explorando cuerpos como mapas olvidados, mañanas de café en la cama. Planeando viajes a las calas vírgenes de la Costa Dorada. Pero no sin sombras, discusiones sobre demasiado tiempo con la familia. Celos residuales por Pau que me distraía. No soy segundo plato. Espetó él una vez. Después de cancelar una cena por una urgencia de Javier. Nos reconciliamos en la ducha. Agua caliente lavando rencores. Pero el Lucao Trao exigía vigilancia constante. Javier enfrentaba su precio con estoicismo catalán. El divorcio se finalizó en verano. Con Marta conservando la casa en la Sénia, él se quedó con deudas y un piso que goteaba en las lluvias. Encontró consuelo en un grupo de apoyo para padres separados. Donde conoció a Laura. Una enfermera divorciada con una hija de 4 años. No es amor loco. Me dijo. Con una sonrisa tímida. ¿Solo? Compañía. La vi en una cena familiar improvisada, risas compartidas. Miradas que no dolían. Pero en privado. Confesó, a veces sueño con Marta. Con lo que fui. El remordimiento no se va. Oscar. Es mi cruz. Asentí. Sabiendo que su IHN era el espejo del mío, ambos habíamos pagado por mentiras. Pero él por acción. Yo por omisión. En el ecuador de nuestra reconstrucción. Organizamos una barbacoa en la playa del Miracle, familia extendida. Humo de sardinas a la brasa. Pau corriendo con primos lejanos. Alejandro asaba. Javier servía vino. Mis padres observaban con aprobación cautelosa. Risas. Chapuzones en el mar. Un atardecer que teñía todo de rosa. Esto es vida. Murmuró Alejandro en mi oído. Su brazo alrededor de mi cintura. Sí. Lo era.
Curación no era ausencia de dolor, sino su transformación en fuerza. El otoño llegó a Tarragona con brisa suave del gregal, trayendo hojas ocres a las calles empedradas y un sentido de cierre, como el telón bajando en una obra del Teatre Fortuny. Javier y Laura avanzaban, cenas dobles con Marta, que aprobaba con una sonrisa resignada, y planes para un viaje familiar a las cuevas de Benicassim. Pau, ahora un torbellino de 3 años, pedía cuentos de tíos antes de dormir, donde Óscar y Alejandro eran héroes que salvaban dragones con besos mágicos. Y vivieron felices, concluía, besuqueando mi mejilla pegajosa de mermelada. Javier observaba su rostro suavizado por el tiempo. Y una vez me dijo, me alegro de no haberte perdido para siempre. Eres el mejor ejemplo para él, ser fiel a uno mismo. Mis padres se adaptaban con gracia envejecida. Mamá colgó una foto nuestra de Alejandro y yo en la diada, con esteladas al viento en la pared del salón, al lado de la Virgen. Papá, en un gesto revolucionario, se unió a un club de lectura sobre historia queer catalana, para entenderte mejor. Phil. ¿Sus preguntas eran torpes, siempre supiste? Pero el esfuerzo era amor puro. El precio residual, algún comentario de tías lejanas en las fiestas. Pobrecito. Sin herederos. Que mamá cortaba con herederos del corazón. Reíamos después. ¿En privado? El vínculo fortalecido por la adversidad. Alejandro y yo compramos el piso soñado en el barrio del Óleo, 3 habitaciones. Balcón con geranios rojos. Vistas a la catedral iluminada. Mudanza caótica. Cajas de libros y lienzos. Pau ayudando con fuerza de superhéroe. Esa noche inauguramos con cava y sexo en el suelo desnudo. Cuerpos entrelazados bajo la luna que se filtraba por las ventanas. Esto es nuestro. Jadeó él. Nuestro hogar. El futuro se abría, charlas de adopción con una asociación en Barcelona. Viajes planeados a Madrid para el Orgul. Incluso la idea loca de un perro rescatado que Pau bautizaría Marica en honor a nosotros. Risas. Planes. El pulso de una vida auténtica. Pero el de Anne perduraba. Un eco sutil que daba profundidad al todo. Javier. En sus momentos de debilidad. Bebía solo y recordaba, a veces me pregunto si valió la pena el escándalo. Yo respondía, valió porque nos salvó. A todos. Él asentía, pero sus ojos decían que la IHN era compañera eterna. Un recordatorio de fragilidad humana. Para mí, era la pregunta que flotaba en las noches de insomnio, ¿había merecido el dolor? ¿O era solo el precio de la verdad? Un domingo de finales de otoño. Caminamos todos por la playa de Arrabida, Javier y Laura de la mano. Marta con Pau en hombros. Mis padres rezagados charlando de recetas. Alejandro y yo cerrando la marcha. El sol se ponía, tiñendo el mar de fuego. Y Pau soltó un grito, mira. Una concha gigante. La recogimos. Sus espirales perfectas como un laberinto resuelto. Para el tío Oscar. Dijo. Y en su inocencia. Vi el círculo completo. No había finales perfectos, solo momentos como este. Donde el amor en todas sus formas vencía al silencio. Y mientras el sol se hundía. Me pregunté, ¿es la familia lo que elegimos? ¿O lo que nos elige a nosotros? La concha en mi bolsillo pesaba como respuesta, ligera. Eterna. Llena de ecos del mar.